Good morning, Canyon Hills. I'm Jeff Potts. I'm one of the Buenos días, Canyon Hills. Soy el pastor Jeff. Nos encanta tenerlos aquí para adorar, en persona o en línea. Hay algunas cosas que quiero compartir con ustedes antes de empezar la alabanza. El registro ya está abierto para nuestro campamento de verano. El campamento de niños es del julio 6 al julio 9, del tercero al quinto grado. Y los de preparatoria es el del julio 21 al 24. Estos campamentos van a estar muy divertidos, un tiempo para que los estudiantes puedan conectarse, tener una relación más profunda con Jesús y amistades que también creen que no creen en Jesús. Nuestra siguiente noche de adoración es junio 11 a las 7 de la noche. Va a ser un momento increíble para levantar el nombre de Jesús. Vamos a adorar fuerte y profundo y como último tenemos una última noche informativa para la iglesia Hope Community y vas a poder saber todo acerca de esto hoy a las 5 aquí en el auditorio principal. Van a haber actualizaciones, información nueva. No hay cuidado de niños, pero puedes traer a toda tu familia. Nos encantaría estar contigo para orar y ver lo que Dios va a hacer. Gracias, iglesia. Estamos muy agradecidos que podamos adorar a Jesús juntos. Vamos a levantar su nombre. Well, good morning, Canyon Hills. We are so glad that you're here. We've been really looking forward to today, getting to worship our awesome God together in one place. Me da mucho gusto que vamos a estar aquí para adorar juntos. Vamos a hablar en Marcos 10. He is sitting on the corner, and there's a large crowd approaching, and he realizes Jesus is in the middle of that crowd. And so he starts to cry out, "Jesus, have mercy on me." And the people around him are rebuking him and trying to keep him quiet, but he continues to cry out, "Jesus, have mercy on me. Jesus, have mercy on me." And Jesus stops. He hears him. He calls him over, asks what he needs, and he heals him right then and there. And I love this story. I love the beautiful picture that it paints of God's heart for his children. He's not inconvenienced by us. He's not bothered by us. He's not too busy for us, but instead he is Y Jesús es un Dios personal que nunca se va a incomodar con nuestras necesidades. Ese es el Dios al que vamos a adorar hoy. Así es que a medida que te paras, que te levantas, vamos a orar a ese mismo Dios que sanó al ciego. Es digno de adorar. Que la alabanza sea esa alma que conquista toda la ansiedad. Porque el temor no puede sobrevivir cuando te adoramos. El Dios que rompe cosas y que quiebra está a nuestro lado. Que toda la creación exclame que tú eres el Dios al que adoramos. Oh Señor, te adoramos.
Así es como se vive, así es como se siente la libertad. Así es como suenan los cielos, te adoramos. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise. We'll see you break down every Vemos que derribas cada muralla. Vemos a los gigantes caer. Porque el temor no sobrevive cuando te adoramos. breakthroughs on our side. Forever lifted high. With all creation cry, God, we Toda la creación exclama cuando te adoramos. Oh Señor, te alabamos. praise you. We praise you. Come on, give it praise. Oh, we praise you, Jesus. Yeah. Would you sing with me? I am holding on to faith, Me aferro a la fe. 'cause I know you'll make a way. Porque sé que tú abrirás el camino. I don't always understand, Y no siempre lo entiendo. always get to see. Y no siempre lo veo. Pero creeré, Yes, I will believe. lo creeré. You make mountains move. You make Tú mueves montañas. Tú haces que los gigantes caigan. Usas canciones de alabanza prison walls. para hacer temblar las paredes de mi prisión. Y yo le hablaré a mi temor, le predicaré a mi duda que Él ha sido fiel You'll be faithful. y serás fiel ahora. Yeah, yeah. Oh, I know you will be faithful, Jesus. I am standing on you. Estoy aquí parado en tu palabra. Show your power here. Muestra tu poder aquí en la tierra. Oh, you will fight my enemies. Pelearás a mis enemigos. Esta es mi victoria y lo creeré. Yes, I Y lo creeré. believe it. Come on. You make mountains move. You make giants fall. You use songs of praise to shake prison walls. And I will speak to my fear. I will preach to my doubt that you were faithful then. You'll be faithful now. Oh, you were faithful then. You'll be faithful now. And I know you never fail. Y yo sé que tú sabes que nunca vas a fallar. I know Sí, yo sé will. que nunca lo harás. I know you never fail. Yes, I know you never will. 'Cause you make mountains move. Come on, lift it up. Prison walls, so I will speak to my feet, and I will preach. Y le hablaré a mi duda y le predicaré a mi temor. Has sido fiel y serás fiel ahora. You make mountains move. You make giants fall. You use songs. Mueves las montañas, haces que los gigantes se caigan. Usas canciones de alabanza para derribar las paredes de la prisión. Y le hablaré a mi duda y le predicaré a mi temor que has sido fiel y serás fiel ahora. Oh, you were faithful then.
sing this out all together one more time. Vamos a cantarlo una vez más. Tú mueves montañas, derribas gigantes, usas canciones de alabanzas para sacudir las paredes de la prisión. Y le hablaré a mi temor y le predicaré a mi duda. Tú has sido fiel. Serás fiel ahora. Oh, you were faithful then, you'll be faithful now. You were faithful then, you'll be faithful. Tú has sido fiel Who our great God is. y eres fiel ahora. Ese If you take es el Dios tan grande. this morning, take that away. Si te puedes llevar algo, God, hoy llévate eso, que nuestro Dios es fiel. what he says he will do. Él hace He's promised. lo que dice que va a hacer. Through these words from Es su promesa. Estas son las palabras de Hebreos capítulo 10. without Que nos aferremos a la esperanza, a nuestra esperanza, who promised que no se mueve, is que aquel que promete que es fiel, será fiel. and there are so many ways that God's faithful, but one of the ways that just stands out to Y hay tantas maneras en las que Dios es fiel y una de las maneras que más me resalta es to listen. He's faithful. cómo es fiel para escuchar y responder a nuestras oraciones. Bartimaeus called out to Jesus in Mark chapter 10, and the crowd Y, told him to be quiet. y como en ese capítulo de Marcos 10, Have mercy on me. la multitud le decía a Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y sabes qué? Jesús se paró, escuchó And he answered. y respondió. I love that because that's Me encanta eso, porque esa es la naturaleza de Dios. Él nos escucha cuando le llamamos. promise in Me encanta esa promesa Jeremiah. en Jeremías que dice, clama a mí y yo te responderé. Wonder if God hears our No tenemos que preguntarnos que a lo mejor dudar si Dios responde a nuestras oraciones, porque test this morning. We're going to Él responde. Y vamos a poner a prueba eso hoy. Quiero que inclines tu rostro y vamos a ir a Dios en oración. We're just going to give you just a couple minutes to just Te vamos a dar unos minutos chairs. para que estés con Dios allá en tus sillas, si estás en casa. Again, before we ask Vamos a let's just acknowledge comenzar antes de que le pidamos a Dios. Vamos a reconocer su fidelidad. He's faithful to heal. Es fiel para amarnos, para sanarnos, para responder a nuestras oraciones y la lista puede continuar. Vamos a reconocer la fidelidad de Dios, vamos a alabarlo por eso, vamos a hacerlo. And as we continue in prayer, let me just ask you this morning. Y mientras seguimos orando, te quiero preguntar esta mañana, ¿cuáles son esas oraciones que necesitas que Dios escuche Where do hoy? you need him to listen? ¿Dónde necesitas que Él Maybe escuche something's going on in y your te own responda? A lo mejor hay algo que está pasando en tu vida, a lo mejor estás enfrentando una situación donde necesitas que Dios intervenga, o a lo mejor alguien que tú conoces está pasando por un momento difícil. notice reading the story about Algo que de lo que me di cuenta en lo que estaba leyendo en Marcos es que guilty him. Jesus' response was, cuando clamaron a Jesús, Dios le respondió diciendo, tu fe te ha sanado. A medida que traemos nuestras necesidades a Dios, vamos a traérselas en fe, creyendo que Él responderá. Vamos a hacer eso ahora. Father, as we come to you today, we are incredibly grateful that you Padre, venimos ante ti y estamos agradecidos que eres un Dios fiel. we're so thankful that you're the same yesterday, today. Gracias porque estamos agradecidos que eres el mismo de ayer y hoy. Request the needs that we just Gracias por escuchar estas necesidades que te hemos traído. we just come in faith believing you
Venimos en fe creyendo en que tú vas a obrar un milagro. Father, we recognize that we are Padre, reconocemos que dependemos totalmente de ti. we can do nothing. La palabra dice que separados de ti no podemos hacer nada. Es que, Señor, te necesitamos. Cada minuto del día te necesitamos. Y te agradecemos porque tú nos escuchas y porque respondes. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Lord, I come, Señor, yo vengo y confieso bowing here. I find my Señor, y aquí encuentro mi descanso. Y sin ti I fall. me derrumbo. You're the one that guides my heart. Tú eres quien guía mi corazón. Lord, I need you. Oh, I need Señor, te necesito. every hour. I need Cada hora te necesito. my one defense. Mi defensor, mi justicia. Oh God, how Señor, te necesito. Where sin runs deep, your grace is more. Donde el pecado es profundo, tu gracia sobreabunda. Donde encuentro tu gracia es donde tú estás. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Where you are, Lord, I am free. Y donde tú estás, Señor, soy libre. La santidad es Cristo en mí. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God. Mi defensor, mi justicia. Oh Dios, cuánto te necesito. we are an altar of broken stone. Somos un altar de piedras rotas, Abide in the ark. pero tú te deleitas en la ofrenda. You have the heavens, Tienes a los cielos, a los que llamas tu hogar, but you abide in the pero tú habitas en la canción que cantamos. 10,000 angels Miles de ángeles rodean tu trono to bring you praise that will never. para traerte alabanzas que nunca pararán. Hallelujah from here. Pero aleluya desde acá abajo It's still your faith. sigue siendo tu melodía favorita. Come on, church, you sing it too. Vamos, iglesia, We sing y cantamos aleluya. hallelujah, hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah.
cantamos alabanza, te cantamos aleluya. Into the fire that once burned bright. Como el fuego que alguna vez brilló, My eyes can't see. se convierte en un ámbar que no puedo ver. Your Recordaré tu sacrificio, I will abide. permaneceré en tu amor por mí. Oh, we sing Y canto aleluya. hallelujah, hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, church. Vamos, iglesia. Jesucristo, nuestro Rey en el trono. Toda la alabanza es para ti por siempre. Aleluya desde aquí. Toda la alabanza es para ti. Jesus Christ, our King enthroned. All the praise is yours. Jesucristo, nuestro Rey en el trono. Toda la alabanza es para ti. Aleluya desde aquí. All the praise. Toda la alabanza es para ti. Oh, what a wonderful day to come. Qué día tan hermoso vendrá cuando cada rodilla se doble delante de ti. Pero no me esperaré hasta que eso suceda, For here and porque aquí y ahora que tu reino reine. come on, church. Vamos, iglesia, vamos a elevar nuestra alabanza al gran Rey. Vamos a cantar y cantamos aleluya. Hallelujah, hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We sing hallelujah, Cantamos aleluya. hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah, We sing Cantamos aleluya. Aleluya. we sing hallelujah. Cantamos aleluya. Come on, church, let him hear you. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah.
God, who are we that you would be mindful of us? Señor, ¿quién soy yo para que tú estés al pendiente de Who are we nosotros? that you would stop and listen when we speak, that you would be aware? ¿Quién soy yo para que tú te detengas a escuchar y estés al pendiente de mis Who are peticiones? we that when we sing, ¿Quiénes somos nosotros para que cuando nosotros pecamos, to listen and delight tú in the offering pares that y we te bring to you? escuchas y te deleitas en la ofrenda que te traemos? Who are we that you would welcome us into your ¿Quiénes somos para que tú nos recibas en tu presencia, as your sons and daughters? como tus hijos y tus hijas? How great is your loving kindness. Cuán that you have grande shown es every tu bondad y tu amor que nos muestras a cada uno de nosotros. God, we worship you in this truth. We Te worship adoramos, you in gratitude. estamos agradecidos. Would you continue to do your work in our hearts and lives as we sit Pero- at the teaching of your word? Tú continúa sobrando nuestra vida en esta enseñanza que vamos a recibir también en el nombre de Jesús. Amén. Te puedes Thanks, sentar. Kobe. Thanks, worship Gracias, team, Kobe. and good morning, Gracias, Canyon equipo de Hills. la alabanza. I am Buenos días, excited to Canyon be able Hills. to be with you this He morning and have a estado chance to muy open God's emocionado de estar Word. aquí. Well, this morning we're actually be taking a little bit of a Esta pause mañana in vamos our a study of hacer Daniel. una pausa I en know el a lot of estudio you de were Daniel. excited Yo for sé Daniel que chapter 8. algunos de Don't ustedes worry, estaban we'll be emocionados back por into that next Daniel week. 9. No se But, we've preocupen, been la hitting the book siguiente of Daniel semana vamos a ver pretty eso. hard over the last couple of months, so we thought this was just a natural time to kind of push Es pause. que hemos estado And instead, we're gonna find estudiando ourselves in muy the New profundo Testament. Daniel, So I así es que invite you to creemos que grab este your es un Bibles this buen morning. We're descanso gonna que find vamos a ourselves in the tomar. book of Galatians, Vamos a ir al libro de chapter Gálatas, 5. capítulo So I invite you to 5. go ahead and start turning there. Te pido que As you're turning, lo estés for buscando those of us who are mientras parents in this llegamos room, allá. Para you aquellos know que from somos the padres, day one of your kids are sabemos desde el born that there are momento gonna be en el que certain tus hijos moments, nacen, van a haber ciertos certain momentos, milestones that you look forward to with a great amount of ciertos anticipation. ciertas And at cosas the que vas a same estar time, a whole lot esperando, of fear pero and a al whole lot of mismo dread. tiempo van a traer These temor. milestone moments, my family Estos and I momentos actually experienced two of importantes them this hemos last year. experimentado One dos of them el was año we taught pasado. another one of our El número kids to uno es que le drive, enseñamos a uno de which, by nuestros the way, hijos if a you are a conducir. parent of teenagers, you Que know por that cierto, is si the tú eres papá de un scariest thing you will adolescente, ever do sabes in que your es la life. cosa más Give a aterrador que set vas a of hacer en tu keys to vida. one of your kids, Darle who can las drive llaves a 55 alguno de miles an tus hour hijos and para que vaya a 2,000-pound weapon down the 55 road. You're millas strapped por next to hora him and can do nothing about it. y que tú no So, puedes hacer nada al So you're respecto. teaching another one of our kids to drive, and the second Les one was this. enseñamos We a nuestros sent hijos a our manejar y la firstborn off to segunda es que college. mandamos a if nuestro you've ever primogénito a la experienced that, let me universidad. Y si tell tú has you, experimentado that eso, is déjame not easy. decirte, no My wife es and I thought we had it fácil. all put Mi esposa together, y that yo we got it pensamos figured que out, and, lo teníamos as we todo were packing up our resuelto stuff y and mientras setting them estábamos out, it was empacando sus amazing, the cosas, emotions. Like, eran there's increíbles las excitement, emociones. anticipation for Era him to grow as a man anticipación and experience life and all the stuff that y is las gonna be cosas out que él iba a there, how his future is gonna experimentar, be shaped by the decisions he cómo makes su futuro the iba a next couple ser years. moldeado por las decisiones que iba a tomar I don't know if en you los noticed, años this que world's vienen. crazy. Pero no We're sé si sending lo our has little visto, pero el baby mundo out into afuera this world to está be loco. Es alive, como like it's mandas scary. a tu bebé allá And as afuera. I've talked to other parents who've Y gone mientras before us and hablaba have con done otros this papás yourself, que han I experimentado sense there's eso, a universal sentí que fear. hay una preocupación And the fear is this: universal y el Can temor es my este. student handle, can my child handle ¿Podría their mi newly found freedom in a hijo respectable way? As they manejar la leave this libertad de house and they una go out there manera into the big old responsable? world, are A they gonna be medida able que to van handle their al freedom in a mundo, way that van a honors poder Jesus and doesn't manejar get la them into a libertad lot en of una trouble? manera en la que sigan When the training honrando a wheels come off Jesús. and when they leave the nest, Y how cuando will they handle salgan del nido, themselves? ¿cómo Well, lo I van a gotta say, by hacer? God's grace, Y our puedo son decir que titled por la himself gracia Ralph, de just came Dios, back nuestro from his hijo break, regresó the a only casa thing he hace can do unas better is semanas this. One, he needs to call his mama a whole lot more while away at school. y And lo two, keep único that es dorm que, clean. hemos But, visto you es know, que with que every llama vote a su that could've mamá gone wrong, mucho beggars can't be más de choosers, lo and que we will les take it. He's pensamos done a great job. y Proud of him. mantener limpio el dormitorio, pero Parents eso of está college bien. freshmen, I don't think are the only ones worried about Y their no creo kids que handling freedom. nosotros In fact, no in seamos Galatians los chapter únicos 5, que we are estén gonna see Paul, as a preocupados por cómo spiritual sus parent, hijos writing to his spiritual kids, manejan la and he's libertad. En concerned about Gálatas the 5, exact same thing. Pablo como The un padre believers les in escribe Galatia a los had niños just espirituales tasted que freedom también for the very first están time. probando la If you libertad por remember, primera about a vez. year or so ago as a church, we went to Hace Galatians 1 un through 4, año, chapters 1 through 4, como iglesia and we estuvimos discovered in those viendo de first Gálatas del four 1 al chapters 4 y that durante there's los a theme that primeros Paul keeps hitting 4 over and capítulos, over and donde over. los últimos 4 Freedom. capítulos, Pablo les That the está hablando believers in una y Galatia otra have vez been acerca de la freed from sin. libertad. They've been freed from the law. Que la They gente no de longer have to Gálatas try to estaban earn their libres de la salvation. It ley, is no given to tenían them nada que freely by hacer para Jesus Christ. ganárselo, It's simplemente eran something to libres por celebrate.
Jesús, era algo He que wants the celebrar. believers to understand and to know and to celebrate this great freedom they Quiere have. que los Gálatas, Then we que come la to gente de chapter 5. Gálatas experimente In esta Houston, libertad.
Y we got luego ourselves a little problem. llegamos a But in Gálatas 5 y chapter decimos, 5, what has Houston, happened tenemos un is that problema. there's been some people who have stepped up in the church, and they're Hay un grupo de using their personas en la newly found iglesia freedom que utilizan esta push recién an encontrada agenda. libertad para Operating under the hacer cover of lo que ellos freedom, quieren hacer. they're Están pushing some operando bajo personal su propia ideologies libertad that are encubierta, hurting empujando su and propia confusing ideología. and Y fracturing the mientras church. están haciendo eso, lastiman y So Paul, confunden like a a good mucha parent, gente. decides Así es to que step into the Pablo, como buen situation, padre, and he confronts it, and he confronta la wants to use it as a situación y teachable quiere moment to enseñar remind este his momento children para about the recordarles true a sus hijos purpose acerca of del freedom. verdadero propósito de la libertad. So why are we talking about this? ¿Y por qué estamos hablando de eso? You came to church this morning to hear No about Daniel viniste chapter 8 and some end time stuff. a la iglesia We're para talking about this hablar de la because libertad, in our pero culture over this last year, hemos we as estado believers have been experimentando como engaging in cultura some, different type of conversations. We've este been último talking año about como topics that creyentes. historically we've never Este even último año thought hemos about estado hablando de before. cosas que ni We're having siquiera lo conversations as hubiéramos God's people pensado. about masks and vaccines and social Hemos justice estado and hablando election acerca de results. justicias Nothing sociales, polarizing vacunas, about any of those topics, is there? y no hay polaridades And en alguno de esos unfortunately, temas, ¿verdad? In many Pero churches across the desafortunadamente, en country, these muchas conversations are not iglesias, going well. estas conversaciones conflict. no están what we yendo see bien, is han that people are causado leaving problemas. Y lo que churches, hemos visto es que la pastors are gente burnt out, they're leaving the está ministry. saliéndose de la Relationships that iglesia, have existed los for pastores years están are fracturing. agotados, We see small groups that amistades have been together, rotas. doing life together Hemos for a visto long grupos de time. They're no estudio que han longer meeting estado together, juntos por not mucho tiempo que because ya of no lo hacen, significant theological no, differences, no por not las because diferencias somehow the gospel has been teológicas, denied or no somehow por la someone's in manera en la sin, que el evangelio ha but sido because of negado, competing personal ideologies sino about por current ideologías cultural personales The church is being acerca de cuestiones actuales. Y la pregunta que estamos pensando en este momento es cómo manejamos nuestra libertad personal para creer lo que queremos sobre algunos temas controversiales, pero al mismo tiempo mantener la unidad con nuestros hermanos en Cristo que no están de acuerdo con nosotros. Esa es la pregunta que vamos a intentar responder esta mañana. Pablo les escribe a los Gálatas en el capítulo 5, les da algunos guías para seguir a medida que nos metemos en estos temas. Y dicho esto, quiero que te pares conmigo para leer la palabra de Dios en Gálatas 5, 13. Galatians 5:13. For you were called to freedom, brothers. Only do not use your Porque freedom vosotros, as an hermanos, a opportunity for libertad the fuisteis flesh, llamados, solamente but que no through uses la love libertad como serve ocasión para la one carne, another. sino servíos por For the amor los whole unos a law los is otros. fulfilled in just one Porque word. toda la ley en esta You sola shall palabra love se your cumple. neighbor as Amarás a tu prójimo But if como a you ti bite mismo. and Pero si devour os one another, mordéis y os you better coméis watch unos a out. otros, Watch mirad out que that you are not también no os consumed by each other. consumáis unos a otros. Holy Spirit, we stand before you Espíritu today Santo, and stand estamos for the aquí reading of the delante de word. ti, We thank you that you have given leyendo us tu your palabra. truth Te to damos guide gracias us, porque to nos point has us dado into tu the right verdad para direction, guiarnos, para to make sure that dirigirnos we stay hacia centered el on camino you. correcto, para asegurarnos And que this morning, as we estemos talk about the centrados. Y esta nature, the mañana, purpose of freedom, mientras hablamos would del just be propósito with de la us, that you libertad, would te guide pido que us, tú that estés we con would nosotros, que be nos spirit-led, guíes, that we be guided que by tu your words, espíritu Lord nos Jesus. guíe y que seamos thank seamos you, guiados por tus palabras. Te damos Amen. gracias por Have a esto, seat. Jesús. Amén. ¿Te puedes sentar? As we talk about freedom Y mientras this morning, hablamos I de la wanna make libertad clear that esta we're not mañana, talking about how we as believers relate to the quiero world. dejar claro That's a que different no matter. es como What we're creyentes talking nosotros nos about this relacionamos morning con is el about mundo. how Ese es un we mensaje as diferente. believers Vamos a relate hablar one de to cómo another. nosotros como creyentes What nos Paul's relacionamos about to el give us uno here con in el otro. Y lo que Galatians Pablo 5 nos va a dar is aquí en three Gálatas 5 principles that we son tres follow about principios que what debemos the true seguir nature, the true purpose of freedom is. para The el first cual point el we see verdadero is this. propósito de la libertad ha As sido creado. El believers, primer punto the es que como freedoms we have are creyentes, meant, la libertad que not meant, to tenemos be self-serving. no son As believers, para the freedoms we have are not autocomplacernos. meant to be self-serving. Let's read La it again, libertad verse que 13. tenemos no es para For you were called to autocomplacernos. freedom, Vamos a leer brothers. el Only do primero. not use your freedom Porque vosotros, as an hermanos, a libertad opportunity fuisteis for the llamados, flesh. solamente que no uses la libertad See, como Paul's ocasión para la concerned that these carne, believers sino tasting servíos por spiritual amor freedom los for the unos first a time los were gonna otros. start going crazy. Estos creyentes That it was estaban gonna be like a experimentando la Lord of the libertad, Flies se estaban situation volviendo here, where they'd all locos, start hurting each other and se empezaban a attacking one another lastimar, and atacarse el kind of uno al promoting otro, their self-interests above others. promoviendo sus propios And this is why he intereses says, encima "Don't de los use your demás. freedom as an Y esto es opportunity lo for que él the dice, no flesh." uses tu Now, libertad como when Paul uses oportunidad the para term la flesh carne. throughout his Pablo writings, usa typically el it has término negative carne connotations. It's not a good thing. y That generalmente flesh tiene here, una kind connotación of is negativa. talking about the body, but it's more than Está that. hablando He's del really cuerpo, talking pero and va then más allá describing de about eso. the Está nature describiendo la of man. naturaleza
humana. nature of woman. That it's the sinful La desires, naturaleza the fleshly pecaminosa, los deseos lusts that he's pecaminosos, lo que talking quiere about. mi And carne. when he talks about the flesh, he usually contrasts that Y with cuando habla de la the spirit, carne, which would be generalmente doing se the things that contrasta God con el wants us to do. espíritu, que es lo In que fact, Dios if we quiere keep reading in verse que hagamos. 16, De hecho, si sigues leyendo el we see versículo Paul 16, doing 17, exactly this. He's Pablo contrasting the está spirit and the flesh. He contrastando el says espíritu y la this, carne y dice esto. "But I say, walk by the Spirit. Pero yo digo, will not anda en el gratify the espíritu y no desires of the satisfagas los flesh. deseos de la For the carne, porque el desires of the deseo de la flesh are carne es against the contra el spirit, and the espíritu y desires el of del the espíritu spirit es are contra la against the carne. flesh, Y for estos se these are oponen entre sí para opposed que to no each other." hagas lo que quieras. The flesh and the spirit do not La get carne y el along. espíritu They no se cannot llevan, cohabitate together. no pueden cohabitar But either you're juntos. living for God, O the vives spirit, para or Dios you're en living el for espíritu yourself, o the vives flesh. para ti what mismo he en la tells us carne. here in Y lo these que nos está verses diciendo en estos versículos is that our freedom is es que not nuestra meant to be lived libertad for the flesh. no And if significa we el do servir do a la that, carne. if we Y si live lo for the hacemos, flesh, si if we vivimos employ para our la freedoms in a way carne, that serves our selfish desires, it can have si some usamos nuestra unintended libertad para nuestros propios deseos, no va a about servir. 10, 15 years ago, Hace I 10 o forgot, I'm 15 getting old. años, ya se me olvidó, Sometime me in the estoy past, envejeciendo. I was a Algún tiempo en pastor el back in the pasado Chicago area. era pastor en And, un área we en did a Chicago pastoral retreat. We drove e up to hicimos Michigan. un We retiro went para out an hour pastores, north fuimos of a Michigan, Dearborn, Michigan. manejamos una hora. And if you know that part of the Si country, conoces it's esa very parte wooded, del lot of país, lakes, lot of forest, and we hay went up there, muchos and bosques, as we were muchos up lagos, there, y mientras estábamos ahí, there was a big storm that came through, knocked down all these vino trees una across the property. tormenta And someone had the muy bright grande. idea that when we woke up in the morning that they Y alguien saw tuvo this una idea house that was free brillante labor, and they're like, "You know what? y Let's have vimos them help." este campo y So dijimos, they ¿sabes started qué? passing out Vamos a chainsaws trabajar. like candy Así es to que all these empezamos a unskilled, pasar overcaffeinated motosierras como si fueran pastors dulces and a had us estos go at it. pastores que jamás habían And I tell you agarrado what, una, it was crazy. con mucha We were cafeína. ¿Y like a sabes bunch qué? of Estuvo de crazed locos. beavers attacking these trees that had Parecíamos fallen un down, montón de and we didn't know what we castores were doing. atacando el bosque porque no And, teníamos ni idea de lo que estábamos fun, to tell haciendo. you the truth. I felt very Fue nasty. divertido. I mean, I had a chainsaw Tenía and esta I'm motosierra slicing, y I'm dicing stuff, I'm empezaba a using it like a darle a los machete, and, árboles como si fueran machete. smoke's coming up and inhaling Y fumes, salían wood humos chips por are todos flying all over the lados, place. habían Was I wearing bichos. safety glasses? Tenía No, who would do y that? tenía yo And I remember puestos as I was los going through this one lentes de tree, seguridad. No, claro que no. I suffered what they Y call, me I think it's called acuerdo, a kickback. me Is that acuerdo right? que estaba And cortando I un was árbol. going through this big log, and Había I un hit tronco en el que something, yo lo the estaba chainsaw came intentando up, cortar. and it La bounced off my motosierra se leg. levanta y me da Now, I en la don't know pierna. if the Holy Spirit was there. I don't know if an angel like put his hand No sé si un in the ángel way metió of the la chain to come mano down my leg, but entre mi it pierna y ripped la through my pants, motosierra, it pero cut me my leg, rompió just los slightly. pantalones, me cortó And I la remember pierna, pero standing muy there looking poco. at Y these jeans with recuerdo this big rip in it, and my first quedarme thought ahí was, I viendo. really like these jeans. Y mi primer pensamiento fue, me gustan mucho But estos then blood starts pantalones. flowing down my leg. Then it just hit me. I could have just lost my leg. Y luego It's all se me fun and ocurrió, games pude until haber the limb gets perdido mi chopped off, you pierna. die. So I dropped that Así chainsaw es and I que backed tiré away. la I'm like, motosierra I y me am alejé y done. dije, ¿sabes qué? Ya Now, terminé. there were a lot of things that went wrong. Y muchas with cosas that scenario. pasaron mal. But you know, it Pero didn't pudo go haber sido wrong. peor. It wasn't the chainsaw that was the Pero problem. sabes que la motosierra no era el The problema. chainsaw was the right tool La for the motosierra right era la job. herramienta adecuada para What el was the trabajo problem? adecuado. ¿Qué era el problema? Yo. User error, right? Fue error That del it was a usuario. powerful machine that was Era the una right máquina thing to use poderosa, at the right era lo time, correcto para but I usarlo, didn't know how to use it. pero I yo no sabía misused cómo it. usarla, It la almost usé chopped off my mal leg. y casi me rompo la pierna. Freedom La is like that libertad chainsaw. es como esa motosierra. Freedom is a powerful tool La that libertad we've been es una given. We live in an herramienta amazing country that poderosa. has afforded us significant Vivimos en freedoms. un país We should be asombroso que nos rejoicing for permite la those. libertad personal y Even debemos de better, in disfrutarla, Christ pero we've aún been given mejor, freedom. en Not Cristo just that we're tenemos released from libertad. sin, but No there are solamente freedoms and que benefits nos that we liberta get of del that as pecado, believers. sino es un But the regalo. right thing used in the wrong way Pero can lead la to lots cosa of adecuada usada And in en the la church, situación sometimes we que get no this es powerful adecuada beast puede that ser we're using with our peligrosa. freedom as we unintentionally Es chop off a limb. es algo within the body. peligroso And it que can lead to a podemos lot of pain. causar daño y So I wanna dolor. talk really ¿Sabes qué? briefly Quiero this morning, give you hablarte some really de practical manera advice. muy rápida, Two de maneras ways prácticas, to prevent que kickback podemos as it prevenir relates to wielding our freedom as believers. Two los things we can do to efectos make que sure that vienen we're not misusing the al freedom that God usar so graciously esta gives. libertad de manera equivocada. First way to prevent kickback is La this. primera manera de Be prevenir careful
es ten Careful cuidado not to elevate personal preferences. de no poner tus preferencias personales por encima de las relaciones personales. Tienes que tener cuidado en no poner tus preferencias personales por arriba de las relaciones personales. Estamos aquí en el primer siglo. Esta conversación sobre la libertad personal estaba típicamente relacionada con la comida. No hablaban de vacunas ni de otras cosas. Estaban en una dieta con muchas restricciones. Y cuando vinieron a Cristo, Cristo los libera de la ley y ya no estaban obligados a seguir estas restricciones dietéticas. Así es que por primera vez en la historia, una pareja judía podía comerse unas chuletas de cerdo, podía ordenarse unas copas de vino, mariscos, podía comerse langostas. No, antes no lo podían hacer. Pero el problema era que habían otras gentes en la iglesia que tenían muy malos recuerdos de eso. Y escuchaban que había gente que lo hacía y tenían problemas con eso. Y entonces empezaron a haber divisiones. La gente empezó a salirse de las iglesias, a voltearse en contra de las autoridades. Brutal. Así es que Pablo aborda esto en Romanos 14:15. Y Pablo dice, si tu hermano se entristece por lo que comes, ya no andas en amor. Pero por lo que coman no destruyan aquel de quien Cristo murió. Quiero dejar claro que Pablo no está diciendo, si a alguien le gusta el tocino y a alguien no le gusta el tocino, pues ya nunca más comas tocino. No, lo que aquí está diciendo es, amar a los demás es más importante que el imponer tus preferencias personales. Tienes libertad para elegir lo que comas o bebas, pero usa esta libertad para levantar a los demás, no para aplastarlos. Hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia, es que aquí en la iglesia no estamos en el mismo sentir de acuerdo en películas, música, fumar, los juegos de azar, en la escuela, escuela pública, escuela privada, celebrar ciertas fiestas. Yo recuerdo crecer en una iglesia y el primer día que había una persona que estaba borracha en el escenario, hubo mucha gente que jamás volvió a regresar. Y hay gente que tiene muchas convicciones de esto. Y está bien, debemos de tener libertad para hacerlo. Y esto está bien. Hay mucha gente que no está de acuerdo y aún así se lleva. Pero el problema es cuando se cruza la línea, cuando alguien no está de acuerdo con tus preferencias personales y tú lo haces tu enemigo. Tú crees que de alguna manera ellos están pecando porque no creen lo mismo que tú crees. Y ahí es donde se cruza la línea. Ahí estamos usando mal la libertad y la gente puede ser herida. Cristo no quiere que manejemos la libertad de esa manera. La segunda manera de prevenir esto es tenemos que tener cuidado que nuestra libertad no cause que otros caigan. En 1 Corintios 8, Pablo dice esto. Me gusta cómo dice esto esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Pero debes de tener cuidado para que tu libertad no haga tropezar a otros con una conciencia más débil. Entonces, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero que ningún otro creyente tropiece por mi culpa. Si mi libertad de alguna manera hace que otro creyente peque, necesito retroceder y reconsiderarlo. Uno de los ejemplos más comunes en la iglesia es el uso de alcohol. Sabemos que bíblicamente el alcohol, mientras no te controle, mientras tú sigas viviendo por el Espíritu y no vivas por el vino, tienes libertad de tomarlo o no. Pero también sabemos que hay creyentes en la iglesia que para el alcohol es un asunto muy importante y ha traído heridas y dolor entre ellos y su familia. Así es que el usarlo de una manera mala, si sabemos que alguien batalla con el alcohol
y estamos participando en a que ellos lo sigan haciendo o que nosotros lo hagamos en presencia de ellos, está mal. Porque Jesús nos dice que debemos demostrar amor y compasión en ese momento. Y es exactamente lo que dice aquí en Corintios. Por eso es que tenemos una política en nuestros grupos de estudio en las que no puede haber alcohol. No es para restringir, es para amar. Y eso es lo que Pablo está hablando. Estaba dispuesto a dejar a un lado sus derechos personales para mostrar amor y compasión entre sus hermanos en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace la libertad? Si seguimos leyendo, vemos que como creyentes nuestra libertad está destinada a permitirnos amar y servir a los demás. Es muy simple. En el versículo 13-14, Pablo nos dice que nuestra libertad viene con instrucciones muy específicas y que no debe ser usada para la carne, pero a través del amor, servirnos los unos a los otros, pero por amor debemos llamar a nuestros prójimos como a ti mismo. La libertad no es para satisfacer nuestros propios deseos, sino para servir. Hay un motivo detrás de él. La libertad a través del amor está destinada a amar. Y el amor es una decisión que tomamos. El amor se define en estas tres. El amor es tú por mí. Es poner nuestros deseos por abajo de los tuyos. Cuando mis hijos estaban más pequeños, teníamos esta rutina en la mañana y tenían que hacer cosas en la casa y uno de esos era vaciar lavavajillas. Pero cada mañana que les pedíamos que sacaran los trastes de lavavajillas, lo primero era que se enojaban, no podían creerlo. Estaban sorprendidos que les pidiéramos que sacaran los platos de lavavajillas, a pesar de que eran miles de veces que les habíamos pedido que lo hicieran. Por favor, sácame los platos de lavavajillas. Estaban ofendidos y empezaban a pelear, decir yo no lo voy a hacer. Y luego cuando eso no funcionaba, entonces cambiaban. Y ahora estaban intentando racionalizarlo, tener una conversación muy racional. Y entonces empezaban a sacarnos gráficas. Era impresionante. Y alguno de esos argumentos funcionaba. No, pasaban del enojo a los debates cada mañana. Por favor, saca los platos de lavavajillas. Y hacían lo correcto, pero no lo hacían con la actitud correcta. Y esto es lo que Pablo, yo creo, está intentando decir. Deberían de usar la libertad para servir a los demás, pero lo puedes hacer con una actitud incorrecta. No discutas. Hazlo, y esto es lo que quiere decir. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice esto. No hagáis nada. ¿Qué debes de hacer? Nada. Por ambición egoísta o engreimiento, pero con humildad considera a los demás más importante que a ti mismo. Esto es lo que es el amor. Sé que va en contra de la cultura. Sé que algunos están diciendo, a mí no me gusta. ¿Sabes qué? Esto no es justo. O sea, tú estás diciendo que mi libertad no es para nosotros, sino para otros. Esto me suena a un montón de cosas de amor y paz, pero esto no es justo. ¿Y sabes qué? Sorprendentemente, estoy de acuerdo contigo. No es justo. Pero de eso se trata. No queremos que sea justo, porque ¿sabes qué? Tampoco era justo cuando Jesús vino del cielo y de manera voluntaria se dio su libertad para amarte y servirte a ti y a mí. Eso tampoco fue justo. Seguimos leyendo en Filipenses 2, dice esto. Debes tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. No dice, deberías de pensarlo o deberías de orar. Está diciendo, debes de hacerlo. Es un mandamiento, está en imperativo. Si tú te consideras
alguien que ama a Dios, debes de tener esa misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuál era esa actitud? Bueno, aunque Él era Dios, Él no creía que la igualdad con Dios era algo al que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Tomó la humilde posición de esclavo y nació como ser humano. Y cuando apareció en forma humana, se humilló en obediencia a Dios y murió como un criminal en una cruz. Cristo tomó esta decisión de voluntariamente dejar sus derechos, su libertad, para amarte y servirte. Y si nosotros decimos que somos sus hijos, que lo seguimos, entonces debemos de hacer lo mismo. No te está pidiendo algo que Él no haya hecho antes. No es justo. Si hubiéramos tenido lo que es justo, tú y yo no estuviéramos aquí. ¿Y sabes qué? Creo en lo mejor. Creo que en nuestra iglesia hay muchas personas que están sentadas aquí. Como pastores de la iglesia, este último año ha sido muy interesante. Hemos tenido muchas conversaciones con ustedes y sabemos que tienen opiniones muy fuertes con las cosas que han pasado. Te hemos escuchado, lo entendemos, pero lo que ha sido increíble es esto, que aunque tus convicciones personales acerca de algunas cosas son muy fuertes, te hemos visto vez tras vez tras vez que tú has modelado esto, que tú voluntariamente has cedido tu derecho de tener la razón en algo para poder servir a tu grupo de estudio, para poder servir a tu familia, para poder servir a tus vecinos. Tú lo has hecho. Y para muchos que lo han hecho ha sido una experiencia increíble. Han habido reconciliaciones. Ha funcionado. Para algunos de nosotros, esto no ha funcionado. Has intentado modelarlo, has intentado servir y amar. Y lo único que has tenido es que te han traicionado. Tu voluntad de servir a otros no ha sido correspondido. Mucha gente ha tomado ventaja de esto. Y incluso permitiéndote que otros te manipulen. Y duele cuando intentas amar a alguien y no lo ven, o aún peor, ni siquiera les importa. Pero ¿sabes quién sí lo ve? El Dios del cielo. El anciano de los días ha estado mirando, está sentado en el trono viendo. Y Él ha visto tu obediencia, Él ha visto cuando tú tratas de modelarlo, ha visto cuando has intentado ser más y más como su hijo. Así es que tengo un versículo que quiero darte. En Hebreos 6, versículo 10, dice, este debe estar subrayado, ponle estrellitas al lado. Este es un versículo para ti. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para pasar por alto tu trabajo y el amor que has mostrado por su nombre al servir a los santos, como todavía lo haces. ¿Te das cuenta que el amor y el servicio van tomados de la mano? Este pasaje nos dice que Dios te ve. Él te está diciendo, estoy aquí y te veo. Y a medida que lo sigues haciendo, te dice, no te rindas. No permitas que la desobediencia de alguien más, que la infidelidad de alguien más determine tu fidelidad y tu obediencia con Dios. Y te voy a decir, si alguien se ha aprovechado de ti, o de tu esposa, o de algún hijo, o de algún amigo, a lo mejor de alguien en la iglesia, o te está manipulando al tratar de tomar ventaja, no me gustaría estar en su lugar y tener que responder ante Dios por eso. Pero ¿sabes qué? Tú mantén tu mirada fija en Jesús y síguelo honrando a Él. Y finalmente, el tercer punto, ¿cuáles son las consecuencias si no lo hacemos bien? ¿Qué pasaría si pasamos todo el domingo hablando de esto y no funciona? Vemos aquí lo que pasa en el versículo 15. Dice, ten cuidado. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Al final de cuentas,
El mal uso de la libertad finalmente va a provocar una desunión y nos va a destruir y nos va a morder los unos a los otros. La palabra griega para consumir significa destruir o aniquilar. El evangelio estaría destruido. Una iglesia se va a empezar a destruir de adentro hacia afuera. Si te das cuenta, no dice que se va a destruir por ataques externos, no por persecuciones, no por el gobierno, sino por cosas que empiezan desde adentro. Creyentes viviendo su libertad de una manera en la que se lastiman los unos a los otros. Y desafortunadamente hemos visto en este último año que eso ha sido verdad. Los cristianos están tomando por partidos sobre los temas que las Escrituras no tratan de manera directa. Se pareciera como si entraras en un episodio de la Semana del Tiburón. Los cristianos están mordiendo y devorando los unos a otros, hay sangre en el agua, sino es por la libertad que se les ha dado a los creyentes. Algunos de nosotros hemos sido parte de iglesias así, hay confusiones, gente saliéndose. Yo creo que como creyentes algunas veces malentendemos esto. La balanza no está equilibrada. No entendemos cómo Dios está preocupado por la libertad, por la unión entre los creyentes. A Jesús le importa más la unidad entre su pueblo que lo que le importa tus preferencias personales. Y esto es verdad. A Jesús le importa más la unidad de su pueblo que lo que le importan tus preferencias personales. Y como prueba esta semana, te voy a invitar a que esta semana leas Juan 17. ¿Sabes qué es lo que tiene Juan 17? Tiene a Jesús, tiene la oración final de Jesús justo antes de que sea arrestado en el jardín y lo vayan a crucificar. Esta es su oración por su pueblo. Lo último que tuvo en su mente antes de morir por nosotros. Pueden haber miles de cosas por las que pudo haber orado, pero lo que él oró, lo último que él oró fue esto: que ellos sean uno. Eso fue su último latido, que su pueblo estuviera unido. Hubo en un entrenamiento de los grupos de estudio, tuvimos a un pastor que nos habló de este tema y a lo último nos dio este recordatorio muy importante. Los discípulos eran 12, con caminos muy diferentes, pero hubieron 2 discípulos que destacaron. El primero de ellos era Simón, ¿se acuerdan de él? Otro nombre de él era Simón Celote. ¿Sabes qué significa un celote? Ellos odiaban al gobierno. De hecho, su objetivo era destruirlo. Era el quemar los edificios. Eran aquellos que mataban a los policías y a la gente del ejército. Era un hombre malo. Pero había otro hombre que fue salvo y empezó a seguir a Jesús. Su nombre era Mateo. ¿Sabes qué hacía Mateo? Era un recaudador de impuestos. ¿Sabes quién eran estos? Eran vendedores codiciosos que se asociaban con el gobierno para enriquecerse a expensas de los pobres. ¿Cuáles son las probabilidades de que Simón y Mateo fueran amigos? Ninguna. Estaban en polos opuestos del espectro político. No estaban de acuerdo en nada. Todo lo que pensaban, todas sus ideologías estaban completamente opuestas el uno al otro. Y entonces Jesús los llama a seguirlos. Y luego vemos en este capítulo increíble en Juan 13, Jesús los sienta. Me imagino que los está viendo directamente a los ojos a Simón y a Mateo y les dice estas palabras poderosas. El mundo sabrá que son mis discípulos por el amor que se tienen los unos a los otros. Viendo a estos dos con polos opuestos, y les dice, el mundo sabrá que tú eres mi discípulo por el amor que se tienen los unos a los otros.
Y eso es poderoso. Lo que Jesús nos está diciendo es que solamente van a saber que nos aman por eso. El empezar a poner etiquetas y empezar a estar peleando por algo mucho, eso no es de Jesús. Y si estos polos opuestos pudieron estar y convivir juntos, y te dice, el mundo es un caos. ¿Sabes cómo el evangelio va a poder elevarse más? Cuando tú y él estén unidos. Eso es lo que va a atraer a las personas, el amor. Ese es el corazón de Dios para nosotros. Lo que nos hace destacar es ser la sal y la luz en un mundo de caos. Es nuestra capacidad de tener puntos de vista diversos, pero ser capaces de dejarlos a un lado por amarnos. Cuando tenemos nuestra libertad, lo hacemos para honrar a Jesús. Padre Celestial, venimos delante de ti y sé que este es un mensaje difícil para nosotros. Hay muchos pensamientos y emociones que están en nuestra mente, pero esto es tu palabra, es clara. No podemos discutirla. Esto es lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias porque tú mandaste a tu Hijo Jesús para modelar esto. No nos pides algo que tú no lo hayas hecho primero. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a que nosotros podamos modelar, que esta iglesia Canyon Hills pueda modelarlo esto, que podemos tener desacuerdos o opiniones diferentes, pero al final del día, que esta iglesia sea conocida como una iglesia que se ama los unos a los otros, a pesar de que no estamos de acuerdo. Ayúdanos a hacer eso, en el nombre de Jesús. Para aquellos que están aquí o los que están en línea, solamente quiero decirte que hay un Dios que te ama, un Dios que vino y de manera voluntaria entregó sus privilegios por ti. Nos gustaría ayudarte a hacer eso. Si te gustaría saber quién es más Jesús, te pido que mandes la palabra a Jesús al 56525. Puedes venir aquí al frente donde hay personas que quieren hablar contigo. Para el resto de ustedes, gracias por escucharnos. Que tengan muy bonita semana. Nos vemos.